Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio en este lunes 6 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio de la Palabra de Dios en el marco de la lección número 6, Acumulen tesoros en el cielo. Hoy estaremos mirando a Abraham, el padre de los fieles. Y para tratar esta lección, para dialogar juntos, tenemos al pastor Joel Fernández. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder saludarte, estar contigo aquí y saludar a nuestros hermanos que cada día están ahí escuchando el estudio de la lección y a nuestros amigos. Con gozo poder compartir esta experiencia nueva también. Amén, amén. Gloria a Dios. Acumulen tesoros en el cielo. El texto a memorizar sigue preguntando, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre como recompensa por su vida? Marcos 8, 36 y 37. Pastor, al inicio, diríjanos en oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, que nos brinda de poder estudiar la lección por medio de Radio Amanecer para nuestros hermanos y nuestros amigos. Amén. Danos tu Santo Espíritu para expresar las mejores ideas, los mejores conceptos pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Así es, Señor. Y así prepararnos para tu pronto regreso. Amén. Danos tu bendición mientras estudiamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que ya en este lunes 6 de febrero estamos estudiando a Abraham, el padre de los fieles. Abraham, el padre de los fieles. Mucho tenemos que decir de Abraham en lo que tiene que ver con su fidelidad. Y eso así porque Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal, dejara el lugar de su familia y fuera una tierra que Dios le mostraría. Como dice la palabra, un lugar que no sabía dónde iba. Así comenzó el viaje de este Abraham, que sería parte principal, el origen prácticamente visible de lo que sería el linaje del Mesías. Aunque se remontaba a Adán, pero ya ahora de manera particular, a partir de Abraham, pues venía ese linaje especial. Y aunque no se dan tantos detalles, Abraham tuvo que dejar en su tierra natal ciertas posesiones, cierto confort, donde había pasado sus primeros años. Y seguramente no fue una decisión fácil para Abraham, pastor. No fue una decisión sencilla. Sin duda, él tuvo que renunciar a algunos placeres, a algunas comodidades, a algunos bienes terrenales para poder salir en obediencia a la orden que Dios le estaba dando. Y me llama la atención en forma poderosa lo que dice en el capítulo 12 del libro del Génesis. Allí quisiéramos ver lo que nos dicen los primeros 3 versículos. Génesis en el capítulo 12, donde resume de manera bien interesante lo que representó esto, porque ¿qué fue lo que Dios le prometió? Eso llama la atención también. Génesis en el capítulo 12, los versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué nos dice, Pastor Joel Fernández? El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, gloria al Señor. Ese ¿Cuánta pasaje promesa? está repleto de bendiciones por todas partes. Y Dios no solo le dice, Pastor Joel y amigos oyentes, que él recibiría bendición,
no solo le dice que en él serían benditas todas las naciones, él le dice, y serás bendición. Y ese es un principio interesante para la persona fiel. Dios no solo quiere bendecirte, amigo y hermano, Él quiere que tú llegues a ser una bendición. Porque, pastor, conocemos personas que han sido bendecidas, pero ellos no son una bendición ni para otros ni para la causa de Dios. Y Dios le dice, y serás bendición. Dios quiere que lleguemos a ser bendición, que seamos canales de las bendiciones de Dios. Amigo oyente, hermano que me escuchas, cuando eres inquietado por el Espíritu Santo en tu interior para hacer una obra, para dar algún tipo de ayuda, muchas veces estás siendo la respuesta a una oración que se estaba elevando a Dios. Dios quiere dar respuesta a través de ti, quiere que tú seas un canal de bendición. No es por casualidad cuando el Espíritu Santo te pone en mente a una persona que posiblemente está atravesando por un momento difícil, por una necesidad, y te pone en mente, no acalles esa voz que a través de la conciencia te impresiona, te habla y quiere que seas bendición. Porque Dios te ha bendecido con ese propósito. Y fue el caso de Abraham cuando lo llamó. Y por eso el pasaje de solamente 3 versículos, como dijera el pastor Joel Fernández, está repleto de promesas. ¡Qué bendición! Y el mismo llamado Dios también nos hace, pastor Joel. Interesante, pastor Mario. Debemos mencionar aquí que Abraham, quien aparentemente llevaba una vida normal, una vida en la ciudad de Ur, Dios le pidió que dejara todo lo que era parte de su vida y emprendiera un nuevo viaje transformador y se fuera a una tierra extraña para nunca regresar. Uh-huh. Es probable que Abraham haya tenido un hogar cómodo, una buena casa, es probable. Uh-huh. Pero al seguir a Dios, pasó el resto de su vida viviendo de tienda en tienda y de campaña en campaña. Uh-huh. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a cambiar de estilo de vida y vivir así? La Biblia dice que por la fe Abraham, exacto, por la fe, exacto, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir a un lugar que él no conocía. Uh-huh. Por la fe habitó como extranjero en tierra extraña. Uh-huh. Por la fe. Abraham era un hombre obediente a los requerimientos de Dios. Me gusta mucho esa frase. Sí. Y es interesante que dice aquí, pastor Mario, este evento cambió la vida de Abraham y su familia. Uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que la familia siempre que apoya a un hombre que decide ser fiel, le va bien siempre. Sí. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a Dios, obedeció para salir. Uh-huh. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe en las Sagradas Escrituras. Sí, un ejemplo elocuente. La obediencia es una característica de un cristiano que ya maduró en la fe. Así es. Interesante esa palabra, pastor claro. Mario, la obediencia sí. A Dios. A la mayoría no le causaría ilusión dejar su patria y a sus amigos y familiares, pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios quería que él estuviera. Así es. Muy importante eso. Por extraño que parezca, Abraham, Isaac y Jacob nunca recibieron esa tierra prometida. No obstante, permanecieron fieles a Dios de todos modos. Así es, como lo vemos en la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre que confía en Dios le obedece. Uh-huh. Y la obediencia es una de las características de aquellos que están pensando vivir en el cielo con Dios. Amén. La obediencia es una de las características del cielo. Y se espera que aquellos que piensan vivir con Dios
sean obedientes. Amén. Ese es uno de los frutos indiscutibles. Y cuando leemos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, cuando en una visión retrospectiva el apóstol allí habla acerca de la fe de Abraham, me llama la atención en forma bien clara lo que dice en el capítulo 11 desde el versículo 8. Así dice, hablando acerca de este padre de la fidelidad, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir sin saber al lugar donde iba y que iba a recibir por herencia. Salió sin saber, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, allí en tierra ajena, viviendo, como decía el pastor Fernández, de tienda en tienda, como lo hicieron luego sus descendientes. ¿Pero por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, o sea, creyendo en las promesas de Dios, él tomó decisiones sabias que le condujeron obedientemente. Y nosotros también podemos ver ya más cerca que lo que pudo verlo él, esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, dice también en el verso 11, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad ya, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Por eso él obedeció, por eso tuvo fuerzas para hacer una proeza indescriptible como lo fue esta en la vida de su hijo, porque él consideró que el que le había prometido era fiel, que no le iba a fallar. Eso es muy importante, Pastor Mario. Sí. Porque si nosotros creemos que Dios es fiel, exacto, Él no falla. Así es, y Abraham definitivamente fue conocido por ser una persona que, como respuesta a la fidelidad de Dios, él era fiel. Los que vivían alrededor de Abraham lo conocían como un príncipe, así lo conocían. Era reconocido por su generosidad, por su valentía. Recuerda, pastor, cuando se lanzó contra esa cantidad de reyes que saquearon todo Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar, y fue y luchó y rescató a su sobrino Lot, a su familia y a las demás personas allí, haciendo un bien para esas naciones. Así que era conocido por su valentía, también por su hospitalidad y como siervo del Dios Altísimo. Su testimonio, el testimonio de Abraham, era definitivamente un testimonio de que Dios estaba en su vida. Y por la gracia de Dios, nosotros también, hermanos y amigos, somos herederos como Abraham y somos herederos conforme a la promesa. Así como dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros podemos también creerle a Dios. No solo creer en Él, creerle a Dios. Por lo tanto, debemos saber que los que son de la fe son definitivamente del linaje de Abraham y herederos conforme a la promesa. Herederos conforme a la promesa. Y así con Abraham, también los demás patriarcas, los demás hombres de fe de la antigüedad, como Noé también, vemos a una persona en Abraham que tomó decisiones importantes que cambiaron el curso de su vida y que lo convirtieron definitivamente en un heredero de la promesa. Abraham definitivamente es el padre de los fieles, Pastor Joel. Indudablemente, y fue fiel, porque la Biblia dice que Abraham devolvió el diezmo de todo. Así es. Eso hacen los fieles. Los fieles no devuelven una parte del diezmo. Y no lo dan a quien quieren. Abraham se lo dio a Melquisedec, que era el lugar correcto para darlo. Exactamente. Y lo dio completo. Y era rico. Así que aquí hay un mensaje para los ricos de la iglesia y los ricos del mundo. Hay que dar todos los diezmos como lo hizo Abraham. Así es. Y la otra cosa, pastor, que me llama la atención de Abraham es que Abraham tenía claramente en su mente el concepto de soy peregrinos y extranjeros. Y quiero hablar un poquito sobre eso. Ese concepto. De ese concepto, porque ese es un concepto que nos va a ayudar a vivir pensando en que no somos de aquí. Y Abraham vivió con ese concepto de peregrino y extranjero. Y nosotros también tenemos que
vivir con ese concepto. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, el Dios el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de su amado Hijo. Oiga, nos ha trasladado, por la fe ya estamos allá. Ya no somos de aquí. Exacto. Somos ciudadanos del cielo. Hermanos y hermanas que me escuchan. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El cielo es nuestro verdadero hogar. Sin lugar a dudas, una vez fuimos ciudadanos de este mundo, pero fuimos salvados y rescatados por la sangre del Cordero. Según 1 de Pedro 1, 18 y 19. Peregrino y extranjero es el que no es de ese lugar. El que está en un lugar que no es suyo. El que vive en un lugar que no le pertenece. El que está en una tierra extraña. Somos extranjeros nosotros aquí, como Abraham salió extranjero. Así que tenemos que vivir aquí en este mundo como peregrinos y advenedizos, si deseamos la patria mejor, a saber, la celestial. Amén. Para nosotros, este mundo pierde toda su atracción porque buscamos otra patria mejor. Un mundo eterno, una vida que perdurará por los siglos de los siglos sin fin. Así es. Buscamos una patria mejor, dice la palabra del Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en un mundo lleno de tristeza, de pecado, de dolor, de sufrimiento. Debemos vivir con nuestra mente pensándose en las cosas eternas. Amén. Y es por eso que me gusta mucho, pastor, este himno que se llama el número 325. Voy a compartir el coro. Adelante. Mi madre y mis padres siempre lo cantaban, este himno. Wow. No puede el mundo ser mi hogar. Así es. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser ¿qué? Mi hogar. Mi hogar. Wow. Entonces, donde está el corazón, donde está el dinero, ¿dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu corazón? Debemos vivir como Abraham, errante en este mundo, disfrutando de los bienes y de los beneficios que Dios nos ha dado, pero siempre teniendo en mente que estamos pasando unos días aquí en la tierra, que nuestro verdadero hogar es la patria eterna. Amén. Todo terminará, todo se acabará, todo se quedará, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Nos vamos de aquí, Mario, ya. Sí, nos estamos pronto. Casi yendo. Amén. Así Gloria que, al ¿qué Señor. podemos hacer con los recursos que tenemos? Invertirlos en la causa. Sí. Invertir cada vez más en la causa de Dios, mediante lo cual hacemos tesoro en el cielo, que es el llamado del Señor Jesús, que nos hace para invertir en esta causa. Y quiero llamar su atención nuevamente a lo que ocurre con Abraham. Mire, posiblemente la hora crucial en la vida y en la fidelidad de Abraham fue cuando Dios le pidió, para probarlo, para probar su fidelidad, que entregara a su hijo. Note cómo Dios le dice: ve al monte Moria, al lugar que te mostraré, y sacrifícame allí en holocausto a tu hijo, al único, al que amas, al de la promesa. Cada expresión de ese era como incisiva, tocando esa fibra sensible. ¿Sabe usted lo que significa tener un solo hijo? Y tenerlo cuando ya no se esperaba tener hijos. O sea, el que tiene de por sí un solo hijo, ya usted sabe, lo guarda, lo quiere, lo cuida, pero de una manera extraordinaria. Un solo hijo, pero tenerlo ya cuando no esperaba tener hijos, el único en quien se cifraban todas las esperanzas y todas las promesas que Dios le había dado, obtenido bajo un milagro. Podemos saber que Abraham, cuando tuvo ese hijo, pastor, seguramente que toda la atención y la energía de Abraham la traía ese niño. Claro que sí. Imagínense, todo giraba en torno a Isaac. Y por eso Dios le pide que sacrifique a Isaac para probarlo. Pero ¿qué le pidió? Le pidió
lo que virtualmente Abraham había colocado en primer lugar. Lo que nosotros colocamos en primer lugar tiende a desplazar del lugar que le corresponde a Dios, solamente a Dios. Entonces Dios le pidió a Abraham eso, porque había prácticamente colocado en primer lugar al hijo, por razones casi naturales, como estamos hablando. Era algo prácticamente natural, pero lo había colocado en primer lugar. Hoy en día, Dios no le pide, pastor, a los padres de hoy, Dios no le pide que sacrifiquen a sus hijos. No. ¿Y sabe por qué Dios no le pide que sacrifiquen a los hijos? Porque no tienen a los hijos en primer lugar. No tienen a los hijos en primer lugar. Tienen otras cosas en primer lugar. Y las cosas que tienen en primer lugar son evidentes cuando las personas son capaces a veces hasta de dejando a la familia, dejando a los hijos, irse, pastor, a otra tierra lejana con la excusa de que es pensando en el futuro de los hijos, pensando en los hijos, pero están sacrificando a los hijos. ¿Qué es realmente lo que hoy tienen en primer lugar la mayor parte de los padres? La obtención de bienes materiales. De bienes materiales. Sí, aunque coloquen a los hijos como la razón para obtener ganancias materiales, es el dinero y son las cosas materiales lo que están poniendo en primer lugar. Y como eso es lo que están poniendo en primer lugar, Dios le está pidiendo eso ahora. Que de paso, cuando la gente se muere, no se lleva ni un bien material. Nada. Nada. Y mientras más deja con frecuencia, más problemas deja entre la familia. Exacto. ¿Qué maldición ha significado a veces ciertas herencias para la vida de los hijos que quedan? Así es. Jamás hay armonía ni tranquilidad en muchas familias porque muchas herencias se han convertido en una maldición. Mire cómo en los tiempos bíblicos la herencia era parte de la bendición que se otorgaba. Sí. Y se respetaba y se valoraba y se le daba hasta una connotación espiritual también, porque la tenía. Pero note ahora cómo muchas veces eso llega a ser una maldición. Por eso es importante que una persona, aun cuando ha de preparar su testamento, tome en cuenta lo que tiene que ver con la causa de Dios. Exacto. Coloque a Dios en primer lugar y pedirle a Dios que lo que pueda finalmente dejarle a los hijos e hijas, que eso no sea una maldición. Coloque a Dios en primer lugar y Dios se encargará de lo otro, porque muchas veces lo que se deja realmente es un problema y mientras más, el problema es más grande con frecuencia. Esta lección, Pastor Mario, de Abraham como padre de los fieles, es para nosotros practicarla. Uh-huh. Abraham era rico, dice la palabra de Dios, pero fue fiel. Exacto. Lo que significa que la fidelidad también es, los ricos pueden ser fieles. Exacto. Y los pobres también pueden ser fieles. Exacto. Y Abraham estaba claro de lo que debía devolver a Dios como un hombre fiel. Correcto. Me gusta mucho esa palabra. Abraham devolvió todos los diezmos. Exacto. Todo. Sí, la Biblia es bien enfática todo en eso. Los diezmos de todo. ¿Y qué pasaría si hoy nuestros hermanos, nuestros amigos, porque también es para ellos este mensaje, sí, fueran fieles como Abraham? ¿Qué pasaría en la iglesia adventista del séptimo día si todos los miembros fueran fieles devolviendo todos los diezmos de todos los que reciben? ¿Qué pasaría? Y me voy más allá. ¿Qué pasaría en la vida de los fieles? Porque usted puede estar seguro, pastor, que de lo recibido de lo que Dios nos da, de lo recibido de sus manos, de eso es que nosotros le damos. Y las bendiciones resultantes que Dios dice en su palabra son hasta que sobre y abunde. Posiblemente por eso encontramos personas creyentes a veces con tantas limitaciones porque se han limitado en su fidelidad a Dios. Y no significa que un creyente fiel no pase por un momento de necesidad. Claro. Pueden llegar los años de la vaca flaca, sí, pero sí. La promesa de Dios nunca dejará de cumplirse, aún en medio de la necesidad. Y aunque llegue un momento de prueba, pero luego se verá el resultado y será mayor la bendición que todo lo que pueda hacer en un momento determinado, la prueba que Dios permite que llegue en un determinado momento. Sí, la fidelidad es la llave que abre las ventanas de los cielos. Amén. Y escucha esto, Mario, qué interesante. Cuando una persona tiene problemas financieros, debe ser fiel. Uh-huh.
La fidelidad es como la prueba de Dios para darte más. Ujú. Y cuando una persona decide ser fiel a Dios, entonces comienza a caminar por el camino de la prosperidad. Amén. ¿Qué lección? Por eso Abraham es el padre de la fe, de los fieles. Ujú. Y nuestro llamado hoy, al estudiar la vida de Abraham, a nuestros hermanos y amigos que están ahí escuchando el estudio de la lección, es que tomemos una decisión radical como Abraham. Ujú. Yo seré fiel a Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver qué pasa. Amén. Y como yo siempre digo a veces, y si Dios falla, yo le devuelvo el dinero. Correcto. O como dijo un amigo mío una vez, que si Dios falla, él se iba de la iglesia. Ujú. Lo que significa que no se va a ir nunca. Exacto. Porque Dios no falla. No, Dios siempre es fiel. Entonces, Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, si nosotros los negamos, Él nos negará. Exacto. Si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel nunca. Nunca. Y Dios no puede fallar a su palabra ni a sus promesas. Exactamente. Ha comprometido su palabra. Dios no es un Dios que cambia. Dios dijo, si ustedes son fieles y me traen los diezmos y las ofrendas, yo voy a derramarles bendiciones. Hasta que sobren. Y abunde. Correcto. Este es un principio importante que queremos dejar en la mente de nuestros hermanos. Dios no falla. Y no le falló a Abraham. Ujú. Y Abraham vivió en este mundo así. Pero qué pensamiento más extraordinario para yo cerrar hoy, Mario. Ujú. Aunque Abraham no recibió la tierra prometida, interesante, Ujú. murió con la mente puesta en las cosas eternas. Amén. Y con ese último pensamiento de Murió. vida consciente, con ese va a resucitar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Abraham tiene la vida eterna segura? Claro, pastor. Y Abraham es el padre de los fieles. De los fieles. Los fieles estarán allí también con él. Exactamente. Definitivamente. Por eso el Señor Jesús dice que vendrán del oriente, del sur, del norte y se sentarán con Abraham, con Isaac Wow. y Jacob en el reino de los Qué cielos. tremenda promesa. Abraham es el padre de los fieles, amigo oyente. Y esta lección la hemos visto en el marco del tema general de la lección número 6, acumulen tesoros en el cielo. El texto a memorizar contenido en Marcos 9, 36 y 37. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? El Señor definitivamente quiere que sigamos reflexionando en estas preguntas y que sepamos que lo de mayor valor en nuestro paso por la vida es justamente la salvación eterna. Acumulemos tesoro en el cielo. Despídanos en oración, Pastor Joel Fernández. Querido Dios, gracias por esta maravillosa lección de hoy. Amén. Hemos visto a Abraham como padre de los fieles, Gracias. pero tu palabra dice que somos hijos de Abraham. Mm. Como hijos fieles de Abraham queremos también ser fiel como nuestro Padre. Amén. Como Cristo fue fiel, como Abraham fue fiel. Y queremos que ponga en nosotros, en nuestra mente, esa capacidad para tomar decisiones radicales como Abraham. Amén. Ser obediente a tu palabra Sí, sí. y recibir de tu mano la corona de la vida eterna. Amén. Danos el gozo de sentarnos con Abraham en el reino de los cielos Que así sea. y escuchar de su experiencia maravillosa. A pesar de que era un hombre rico, fue fiel a ti, devolviendo la parte que te pertenece. Amén. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.